Está en desarrollo. Atención, noticia urgente. Vicky Dávila, Victoria Eugenia Dávila, bayuna de nacimiento, renunció a la revista Semana, será candidata presidencial. Se lo notificó. El anuncio de que Vicky Dávila quiere lanzarse como candidata presidencial no es para nosotros una sorpresa. Desde febrero de este año habíamos revelado cómo era que Vicky Dávila estaba cocinando su candidatura desde la dirección de la revista Semana. En esa ocasión publicamos una columna en la revista Cambio e hicimos un podcast en A Fondo que titulamos La jefa de la oposición se llama Vicky Dávila y su megáfono es Semana. Y en ese artículo por primera vez hablamos de que circulaba ya una encuesta en la que Vicky Dávila aparecía ganándole a Claudia López en un escenario de segunda vuelta. Cuando yo le pregunté a mis fuentes muy cercanas a la revista Semana si era posible que Vicky Dávila estuviera siendo medida sin su consentimiento en las encuestas, todas esas fuentes me dijeron que era imposible. Sin embargo, ella, en lugar de afirmar o negar lo que estábamos descubriendo, Vicky Dávila se fue lanza en ristre contra Claudia López, quien salió públicamente a decir que de ahora en adelante consideraba a Vicky Dávila como candidata. No haga campaña contra mí, que yo soy periodista. No tengo la culpa de que en la encuesta que cita su amiga Dusan, yo arrastré con usted en segunda vuelta presidencial. Mantenga la calma, respire profundo, no se descontrole. Aproveche su fugaz estadía en la apacible Boston con la beca que consiguió la oligarquía para estudiar y aprender a ganar con argumentos y propuestas y no con ataques contra la prensa libre. Aquí les dejamos el podcast que suscitó la indignación de Vicky Dávila, quien para entonces insistió una y otra vez que ella era solo una periodista. Ojo, que esta historia salió publicada el 25 de febrero en la revista Cambio y en A Fondo Podcast. Es decir, que ya llevamos casi un año de esta historia en la que Vicky ha utilizado la revista Semana para su campaña presidencial. Hace un tiempo escribí una columna para la revista Cambio en la que dije que Gabriel Gilinski, el dueño de Semana, iba a ser el jefe de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Bueno, me equivoqué. Realmente, la jefa de oposición de Gustavo Petro se llama Vicky Dávila, la directora de Semana. Y por eso decidí escribir en Cambio de nuevo otra vez esta historia, más ajustada a la realidad y que hoy hemos desarrollado en este podcast. Todo comenzó por un trino que puso en su cuenta de Twitter la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien desde Harvard calienta motores para presentarse como candidata a las elecciones presidenciales del 2026. El retrovisor para echarme la culpa por conveniencia política de la futura candidata no va a mejorar la seguridad de Bogotá. Tampoco hacer más de lo mismo, pero decir que lo harán mejor, y tampoco que toda propuesta la desechen como un populismo punitivo. Este trino de la exalcaldesa fue en respuesta a otro hecho por la directora de Semana, Vicky Dávila, en el que la culpaba por el deterioro de la seguridad en Bogotá. Lo que está pasando en Bogotá con la seguridad es muy grave. Esta balacera ocurrió esta mañana de miércoles en el Parque de la 93 y las autoridades no logran garantizar la seguridad y tener el control. La ciudad gótica en la que se ha convertido Bogotá es la más dulce herencia que dejó Claudia López. Es necesario que la nueva administración ponga en marcha un plan de choque efectivo. Los ciudadanos están aterrorizados y en manos de Lampa. La respuesta de Claudia López le subió el tono al agarrón,
porque señaló por primera vez a la periodista de estar usando su cargo para montar una candidatura presidencial. Suerte en la campaña, Vicky. Que la hagas de frente, sin portadas y sin careta, con los votos de Uribe y la plata de Gilinski. Vicky Dávila le respondió con una andanada de adjetivos en 14 trinos fulminantes, pero en ninguno de ellos negó la acusación que le hacía Claudia. En la alcaldía de Bogotá, Claudia López le entregó 6 contratos millonarios, más de 300. Carlos Fernando Galán denunció que Claudia se gastó más de 2 billones de pesos en contratos de prestación de servicios. Una barbaridad. Trino, Claudia López confirma que es la candidata de Petro y que ya empezó a usar los medios oficiales del gobierno como lo son. Está en Boston, aquí le seguiremos contando sobre sus andanzas como alcalde. No muestre desde ya su talante dictatorial de izquierda radical. Los colombianos saben que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Ante las evasivas, Claudia López careó a la periodista y le exigió que le respondiera. Candidata Vicky, no evadas la pregunta implícita que te estoy haciendo. ¿Cuándo lanzas tu campaña? ¿O acaso niegas que eres candidata? Haz tu campaña de frente, sin portadas semanales y sin careta. Vas con los votos de Uribe y la plata de Gilinski a por tu primer empleo público. Vicky Dávila no volvió a responder este cruce de trinos, pero Claudia López la dejó expuesta. De un tacazo sacó a la luz un secreto a voces que desde hace varios meses se viene comentando en el mundo político, el de las aspiraciones presidenciales de Vicky Dávila. El trino de Claudia López desnudó de repente a la directora de Semana y la puso en evidencia, porque la trató no como una directora de medio, sino como una candidata que se parapeta en la vitrina del periodismo para hacer política y darles duro a sus posibles contrincantes. La candidatura de Vicky Dávila es un rumor que se ha ido asentando a partir de una encuesta que anda rondando en los pasillos del poder. Desde hace muchos años, los ricos y poderosos hacen sondeos que nunca se publican para medir el clima político del país y tomar así, decisiones estratégicas con esa información privilegiada. Sin embargo, a veces también los hacen con muestras sesgadas para ponernos a rodar y crear hechos políticos. Hace un par de semanas, uno de esos sondeos arrojó un resultado sorprendente. Según esa medición, Vicky Dávila aparece muy bien posicionada para competirle a Claudia López en un eventual escenario de segunda vuelta. A la pregunta de por quién votaría entre Claudia López y Vicky Dávila en un escenario de segunda vuelta si las elecciones fueran hoy, el resultado fue el siguiente. Vicky Dávila ganaría sobre Claudia López con una ventaja de 15 puntos. Según esa medición, Vicky cooptaría no solamente el voto de la derecha, sino también de la franja de colombianos que votaron por Petro y que estarían hoy arrepentidos. La pregunta sobre la intención de voto en primera vuelta en esta encuesta, de la cual no se hace pública la ficha técnica y por eso debe mirarse con cierto escepticismo, incluye a todos los candidatos que hoy han asomado cabeza. Desde los obvios como Germán Vargas Lleras. Con Vargas Lleras, la nación colombiana avanzará en nuevos propósitos. María Fernanda Cabal. El cambio no es con el socialismo de ideas arcaicas, el cambio es a lo moderno. Vamos a ser la primera vez que tenemos la oportunidad de tener una mujer en la presidencia. Hasta los improbables, como Francisco Barbosa. Probablemente tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país. Yo soy doctor, yo tengo 2 maestrías, yo tengo una profesión, yo soy historiador, yo he escrito 10 libros.
y Gustavo Bolívar. Y para esa tarea me comprometo con este equipo que está acá a recorrer a Colombia para recoger esos pedazos que quedan rotos del pacto histórico y volver a ser la primera fuerza de Colombia. Aunque la intención de voto que refleja la encuesta es todavía muy baja, puesto que nadie alcanza el 15%, debido a que todavía está muy pronto para ensillar las bestias, en el primer lugar quedó Claudia López, seguida por Vicky Dávila, con un punto de diferencia. El resultado de esta encuesta deja muy bien parada a Vicky Dávila a precios de hoy, pero como sucede con las encuestas, que solamente registran la foto del momento, pues eso no significa que vaya a ser la próxima presidenta de Colombia. En materia de opciones electorales, aunque Vicky hoy represente a la derecha que quiere volver al poder, pues es muy probable que la realidad sea muy distinta dentro de 2 años y que el gallo sea otro. Sin embargo, esta encuesta pues debe tener muy tentados a la directora de Semana y a sus posibles padrinos políticos. Vicky ha sido una gran aliada mediática de la causa uribista y logró convertirse en la principal defensora del expresidente en los momentos claves de su proceso judicial. Muchos todavía recordamos esa entrevista de Vicky Dávila al expresidente Álvaro Uribe, luego de que había sido decretado una detención domiciliaria, la cual estaba cumpliendo en su finca, el Ubérrimo, por cuenta de un proceso que todavía hoy sigue en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal. De socialismo siglo XXI. Me duele por la democracia colombiana. ¿Y a usted como persona le duele, expresidente? Es decir, ¿está dolido? ¿Eso lo choqueó, lo conmovió? ¿Le dolió a usted personalmente, a Álvaro Uribe? Estoy indignado, Vicky, porque yo siento que estoy secuestrado. Esta derecha que hoy detesta a Petro y que se siente huérfana de representación, pues la ve a ella como su salvadora y no le importa que utilice el periodismo para construir aspiraciones políticas. De hecho, las redes están llenas de mensajes de apoyo a Vicky para que enarbole sus banderas políticas y salve a Colombia del abismo en que se encuentra. Tanto fue así que el periodista Daniel Samper hizo una encuesta en Twitter y preguntó por quién votaría para las próximas elecciones presidenciales entre Claudia López y Vicky Dávila. Adivinen quién ganó. Vicky Dávila, con el 64%. De cerca de 8,000 personas que le respondieron en su Twitter a Daniel Samper. Que Vicky Dávila, una periodista dedicada al trabajo y talentosa, pueda convertirse en una punta de lanza de la derecha colombiana para recuperar el poder en las próximas elecciones presidenciales puede sonar un poco insólito. No obstante, la política en Colombia está tan enrarecida que este escenario tan estrambótico no es tan descabellado, porque pues tiene campo fértil para prosperar. Sin duda, Vicky Dávila se ha convertido en la jefa de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y ha logrado capturar la pasión y la devoción de ese sector que detesta al presidente. Vicky además trina más que Petro y él le responde a ella más que a cualquier jefe político. El presidente la graduó hace rato como su gran interlocutora. Mi querida periodista Vicky, lo que usted dice no es cierto y usted lo sabe bien. Ella sabe mejor que nadie cómo exacerbar los sentimientos del colombiano promedio, que es rezandero, moralista y chapado a la antigua. Pero sobre todo, Vicky tiene un megáfono que cualquier político envidiaría y que ha utilizado con maestría y destreza. Ese megáfono se llama Semana. Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos.
Desde ese púlpito, ella le habla al país y se comunica con su gente. Sin sonrojarse, ha pasado del periodismo al activismo. Y con Vicky Dávila, los hechos son actores de reparto y las emociones protagonistas. Sus titulares no informan, sino que apelan al odio, a la frustración, al miedo o a la rabia. Hoy le haremos el control a una exalcaldesa descarada. Hoy le haremos el control a una fiscal de bolsillo. Les hablo de la austeridad de verdad del presidente de Argentina, Javier Milei, versus... Antonella Petro, la hija menor del mandatario colombiano, votó en las pasadas elecciones. Se abrió el debate en el país. Petro es el que debería dimitir por no cumplir. Es tan mal gestor como sus ministros y gobierna movido por sus odios y caprichos. Esos mismos sentimientos llevaron al poder a Milei en Argentina o a Trump en los Estados Unidos. Yo no tengo por qué avalar todo lo que dice Milei, porque decís zurdos de mierda y van a decir, acá se sienta la gente y dice lo que quiere. Sí, son zurdos de mierda. Acá hay libertad de expresión. ¿Sabes cuál? Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda que no Todos lo los que, digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. The Democrats know it, the radical left knows it, the communists and the Marxists within our own country know it. They want to turn our country into a communist country, Marxist country. They want to turn our country into something that we're not going to let them have. We're not going to let them do it. But we are right on so many fronts, and we're going to be right again because we're going to make America great again. El hecho de que hoy Vicky emerja como una candidata viable no solamente habla de su talento para disfrazar la política de periodismo, sino de la ausencia absoluta de liderazgos fuertes en la derecha. Hace unos años hubiera sido impensable que una periodista taquillera se hubiera convertido en una posible opción presidencial, pero en estos tiempos, cuando la política se mueve por emociones y se hace en escenarios como Twitter, una figura como Vicky refresca el árido escenario que hoy tiene en materia de candidatos la derecha colombiana. En las elecciones del 2022, Colombia votó por el cambio y los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta pues representaban dos visiones masculinas pero opuestas de cómo ejecutarlo. La necesidad del cambio ha convocado a las mayorías de Colombia. No queremos mantener las cosas como están. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. En 2026 es probable que Colombia le abra paso a un outsider y que muchos incautos vean en Vicky Dávila la manifestación de esa figura. No la va a tener fácil porque a pesar de que insiste en mostrarse como una periodista independiente, ella representa el statu quo y sobre todo a las nuevas élites regionales con hambre de poder que ella ha tratado con guante blanco. En el pasado, Vicky fue una periodista dedicada a su oficio que libró batallas importantes por sacar verdades a la luz. Y también es cierto que desde que llegó a la dirección de Semana ha publicado chivas de alto calado y que ha marcado agenda. Sin embargo, poco a poco se ha ido quitando la máscara hasta revelar su verdadero rostro. Vicky Dávila venía en coche, nadie se atrevía a meterse con ella, ni a decirle que se había convertido en una agitadora y activista. La primera en decírselo de frente fue Claudia López, quien al llamarla candidata la desnudó cuando ella menos lo esperaba. Lo sucedido no es una pelea de Twitter intrascendente. A raíz del trino de Claudia, Vicky queda en una situación en la que puede perder con cara y con sello. Si en efecto tiene aspiraciones presidenciales y sigue al frente de Semana, pues va a tener que dar explicaciones de que no es cierto que esté usando el periodismo para catapultarse como candidata presidencial.
y si renuncia a su cargo de directora, como debería hacerlo, y entra en la contienda en Franca Lid, pues tendría que aguantar 2 años y medio de campaña, una odisea de la que muy pocos candidatos salen bien librados. En la derecha, además, hay muchos aspirantes que vienen haciendo la fila india. Hoy, todos ven a Vicky como su principal aliada porque es el megáfono que le hace eco a sus intereses. Si se lanza, no solamente deja de serles útil, sino que además se les convierte en competencia. De ahora en adelante, Vicky va a ser tratada como candidata y no como periodista. Ese es un costo que asume no solo ella, sino el periodismo colombiano. Cualquier ciudadano tiene el derecho legítimo de aspirar a ser elegido presidente de la República. Lo que sí no se puede permitir es que se utilice el periodismo como ropaje para acabar con el contrario y catapultarse al poder. Bienvenida al ruedo, candidata. 2 meses después de que salió publicada esta historia, yo le hice una entrevista al empresario Gabriel Gilinski, dueño de la revista Semana, en la que le pregunté qué iba a hacer con la Vicky candidata. No, totalmente de acuerdo. Si lo que dices es cierto y efectivamente Vicky se vuelve candidata, pues por supuesto que no puede ser directora y candidata a la misma vez. Pero hasta el momento no tengo ninguna indicación de que ella me haya dicho que es candidata. ¿Y se lo vas a preguntar? Se lo puedo preguntar. Se lo puedo preguntar, pero no, la verdad que, como le puedo preguntar muchas cosas, pero en este momento ella no ha dado ninguna indicación de que es candidata. Vicky siguió negándolo todo. No, que ella era periodista, punto. Y que quienes estábamos diciendo lo contrario, lo que queríamos era su puesto. Yo estoy aquí como periodista, como lo que soy, una periodista con 33 años de carrera profesional, pero una periodista que no es indiferente. Ya en septiembre de este año volví a sacar otra historia que titulé En manos de Vicky, donde cuento los problemas que tiene la derecha para conseguir un candidato viable para las elecciones del 2026 y cómo Vicky, con sus habilidades y desde la revista Semana, se estaba posicionando como la mejor candidata de la derecha. Aquí está esa historia. A la derecha colombiana se le metió al rancho una nueva jugadora que está causando estragos en su campo. Se trata de Vicky Dávila, la directora de la revista Semana, de propiedad del empresario Gabriel Gilinski. Desde ese medio, ella se ha proyectado como la gran opositora al gobierno de Petro y en las encuestas pues ya empieza a aparecer por encima de todos los demás precandidatos de la derecha. Como era de suponerse, su inesperado aterrizaje tiene a las huestes uribistas en shock y los más descontentos con estos movimientos telúricos son los propios precandidatos de ese partido. Sin excepción, la consideran una intrusa y una advenediza que anda en la tarea de ver cómo logra ser la ungida por Uribe. No se la pasan ni en pintura, pero eso sí, ninguno se atreve a cuestionarla en público, porque le temen. Saben que si la exponen, pueden terminar triturados por un medio tan poderoso como Semana. Para eso es que sirve hoy el periodismo. Para evitar represalias, solo se atreven a hablar mal de Vicky en la trastienda, por allá bien lejos, para que no los oigan. Si Uribe termina escogiéndola como su candidata, me salgo del Centro Democrático y me voy por firmas. Me advirtió uno de los candidatos que me pidió que no dijera su nombre. Otro que también me pidió que no lo identificara me confesó que la llegada de Vicky había convertido
la carrera hacia la presidencia en una pelea muy, pero muy desigual. Porque mientras a todos les tocaba hacer su campaña sin megáfono, Vicky tenía uno para ella sola. Y si no, miren su primer acto de campaña, con Fico, el alcalde, que se realizó hace poco en Medellín. Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Gracias. Gracias por recibirnos en Medellín. Gracias, EAFIT, por recibirnos en su casa. Gracias a todos los que hoy nos están acompañando aquí en EAFIT, donde realmente nos sentimos como en nuestra familia, en nuestra casa. El hecho de que la directora de Semana sea la figura de la derecha que más puntea en las encuestas, pues refleja la profunda crisis de la política y de los medios que vive Colombia. Pero también revela la crisis que padece la derecha. El hecho de que ninguno de los candidatos ni el jefe del partido sea capaz de confrontar a esta candidata inesperada, ni de desenmascararla por haberle cambiado las reglas del juego, evidencia una falta de agallas que juega a favor de Vicky, quien parece tener hoy la sartén por el mango. Ella está jugando en la cancha de ellos, pero imponiendo sus propias reglas. Y está volviendo normal el que a los candidatos uribistas les toque hacer política por las vías convencionales, mientras ella, la reina de la colmena, lo hace desde un cohete que la propulsa y que se llama Semana. ¿Qué tal un 10-10-10? Les explico. 10% de IVA, 10% de impuesto de renta para las empresas, 10% de impuesto para las personas, sin exenciones y sin gabelas, para nadie, porque aquí muchos poderosos se han acostumbrado a tener un sistema tributario a su medida, hecho a su medida, a costa de la pequeña y la mediana empresa, a costa de los trabajadores. Vicky sabe además que aterriza en una derecha en declive, que ya no tiene el brillo de antes. Esa derecha de hoy no ha podido recomponerse desde que sucedieron dos hechos. La desaparición de las FARC, que dejó sin discurso al uribismo, y el juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. ¿Qué daño ha contribuido a hacerme el doctor Montealegre, señora juez? Muchas gracias. Gracias, señor imputado. De un tacazo, la derecha se quedó sin jefe natural, sin discurso y sin arrestos para hacer oposición. El uribismo, que tanto estigmatizó a todo lo que oliera a izquierda, hoy anda errante por los pasillos del poder, sin el lustre de antaño y disparando para el lado de la radiola. Su voz está ausente de los grandes debates de control político y su jefe natural, el expresidente Uribe, anda más preocupado por los líos judiciales que por el futuro del centro democrático. La oposición hoy corre por cuenta de Polo Polo. Muchas gracias. Hoy podemos decir que en Colombia hay un nuevo frente y ese frente se llama Frente Casa de Nariño, un frente en donde usted, Gustavo Petro, es el comandante. Para colmo, los candidatos de la derecha pues no emocionan. En la primera línea está Miguel Uribe, un politólogo con abolengo que entró al Congreso con el título de haber sido el congresista más votado de la lista del Centro Democrático. Un país que trabaja así no merece tener un presidente que no lo hace. Afortunadamente, aquí estamos los que creemos que por nuestro país vale la pena madrugar y volver a trabajar, trabajar y trabajar. La derecha vieja que adora a los delfines le puso todo en bandeja.
pensando que era el candidato para aglutinar el antipetrismo. Consiguió el respaldo de Manuel Santiago Mejía, un reconocido empresario antioqueño, dueño del periódico El Colombiano. En compañía de otros empresarios de Bogotá y Medellín, Mejía lideró una vaca con el fin de contratar a Lester Toledo, uno de los asesores del presidente Bukele de El Salvador, para que por $100,000 mensuales convirtiera a Miguel Uribe de aquí a diciembre en el Bukele colombiano. Hasta ahora, todo ha sido un costoso fiasco, porque el nombre de Miguel Uribe pues no despega en las encuestas. Hay candidatas que hace rato esperan en esa fila india como Paloma Valencia, sin duda una de las congresistas más juiciosas y disciplinadas del Congreso. Ella ha apoyado al gobierno en unos temas, pero se ha opuesto en otros con argumentos de peso. Paloma representa una derecha más estudiada y sensata que la que abandera María Fernanda Cabal, la candidata más radical y la trompista del grupo. Sin embargo, a pesar de que María Fernanda Cabal usa la red X para divulgar trinos delirantes, su nombre tampoco despega en las encuestas. De ese uribismo feroz e implacable que le respiró en la nuca a Santos, no queda mayor rastro. Y ese vacío lo fue ocupando la revista Semana y su directora, Vicky Dávila. Simplemente quiero dejarles sembrado en su corazón un mensaje. Y es, yo estoy aquí como periodista, que viene más daño, pero que de esta vamos a salir. Y espero que estén de acuerdo con eso. De esta vamos a salir. Pero vamos a salir unidos, vamos a salir entendiendo que tenemos que tener claridad mental, que tenemos de alguna forma todos que aportar algo de esfuerzo y que este país tiene tanto potencial, que este país tiene gente tan linda como ustedes y todos los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales a esta hora en Semana, que definitivamente tenemos con qué salir adelante. Los que quieren acabar con el país se van a quedar con las ganas. Ella cumple a la perfección las dos condiciones para ser candidata de la derecha. Profesa un odio profundo contra Petro y contra Juan Manuel Santos, dos némesis que han sido parte de los odios que ha movido la derecha. A diferencia de los candidatos que tiene la derecha en el partidor, Vicky emociona porque su discurso antipetrista apela al odio, al miedo y a los clics. Su consigna es simple: Petro es el enemigo número 1 de los colombianos de bien y es el causante de todos los males del país. Es además una candidata temida porque nadie, óiganme bien, nadie se atreve a decirle nada por estar haciendo política desde una revista. Y por el contrario, ella sigue fresca, subiendo en las encuestas. Está claro que la política se volvió un circo en Colombia y que Vicky no va a renunciar a su cohete. Ella seguirá montada sobre él hasta que se convierta en la candidata inevitable de la derecha. Iba a terminar aquí esta audiocolumna que publiqué en la revista Cambio, pero me parece importante referirme a una declaración delirante del presidente Gustavo Petro, que nos señaló a las mujeres periodistas de Colombia como muñecas de la mafia. Esa declaración es propia de un presidente delirante, que hace rato perdió la noción de la realidad. Somos muchas las periodistas mujeres que nos enfrentamos a la mafia y que perdimos mucho por librar una guerra absurda que nunca se ganó. Y lo hicimos porque considerábamos que esta democracia y este país valía la pena. Insultarnos
de esa manera es desconocer la historia. Y usted, presidente, lo que está haciendo desde el poder es desconociendo la historia, porque quiere que la historia sea usted. Que quede claro dos cosas. Primero, todo el mundo puede llegar a ser presidente de este país, ni más faltaba. Y Vicky Dávila está en todo su derecho de presentar su nombre para llegar a la Casa de Nariño. Y en lo único en que sí no estuvimos de acuerdo es que se hubiese utilizado un medio como megáfono para cocinar su candidatura presidencial. Esta historia continuará. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.